Catástrofes naturales, déficit de suministro, va a ser el siguiente panel, porque durante el 2020 en España han concurrido con la pandemia COVID-19 una sucesión de catástrofes naturales que han puesto de manifiesto la fortaleza de la gestión de riesgos a la que hay que unir el encarecimiento de las materias primas, la inflación y la dificultad de acceso a determinados productos necesarios en los procesos de fabricación y prestación de servicios. En este panel se abordan estos palpitantes temas de actualidad que condicionan el entorno de la gestión de riesgos y seguros hasta hacerlo extraordinariamente complejo. Para ello contamos con la moderación de don Gonzalo Iturmendi Morales. Ya lo tenemos aquí preparado, puede ir subiendo. Gonzalo, muchísimas gracias. Él es socio director del bufete Gonzalo Iturmendi y asociado, secretario general de AGERS. Le acompañan como ponentes invitados don Pedro Tomei, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON España, Ignacio Borja, director ejecutivo regional del sur de Europa en CHAF, y también está con nosotros Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja, y en remoto vamos a contar desde México, al que le damos una calurosa bienvenida por madrugón que se ha pegado, con Francisco Fernández Guerra Fletes, socio en Colinvega Fletes. Le veo ya en la pantalla, fenomenal. Pues estamos todos, podemos empezar, adelante. Muy bien. Muy buenos días a todos. Como ya Alicia ha hecho la presentación de las personas que van a estar en este panel sobre catástrofes naturales y déficit de suministros. Las pocas intervenciones que se han producido ya nos están poniendo un poco el foco en lo que es el escenario que sin duda está afectando como tal en torno a los riesgos de sobra conocido por todos. Vamos a hablar de catástrofes, pero vamos a hablar también de pérdida de suministros o déficit de suministros. El año 2021 ha sido un año especialmente complejo desde el punto de vista de las catástrofes naturales. 5 acontecimientos importantes que fueron en el mes de enero, como todo el mundo recordará, la problemática de la borrasca Filomena y la cantidad de siniestros que produjo, especialmente en el centro y a los alrededores del centro de España. A continuación, los problemas que se produjeron como consecuencia de las danas e inundaciones, fundamentalmente, que no faltan nunca. Los incendios, que tampoco faltan. Y recientemente, pues el acontecimiento del que todos estamos siendo testigos por los medios de comunicación, como es la erupción del volcán de La Palma. A todo ello tenemos que unir otra problemática adicional, una especie de cuello de botella que se está produciendo en la economía como consecuencia de la falta de suministros, falta de materias primas, pero especialmente encarecimiento de determinados productos. Parece que a todos nos ha dado la urgencia de fabricar, de producir, porque bueno, pues hubo un parón, no cabe la menor duda, pero todo el mundo empieza a producir y empieza a solicitar materias primas que se están encareciendo y están produciendo un problema de inflación y de dificultad de acceso a esas materias primas. Pues bien, para hablar de todos esos temas están hoy aquí nuestros invitados, a los cuales yo ya les doy agradecimiento en nombre de AGERS por estar presentes. Como ha dicho Alicia, contamos con Pedro Tomei, director general de la Fundación AON. Buenos días, Pedro. Buenos días. También contamos con Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja. Buenos días, Íñigo. Buenos días. Uno de los first responder, los primeros que tienen que responder en situaciones de emergencia. Y también contamos con Ignacio Borja, CEO para España, Italia y Portugal de CHAP Insurance, para ver también la visión desde el punto de vista del seguro y la visión global como multinacional aseguradora de este problema. Finalmente también contamos con Francisco Fernández Guerra, que es socio de Colinvega. Francisco está en estos momentos en México. Agradecemos no sé si el madrugón o
o el no sueño que estás sufriendo allí desde México. ¿Todo bien, Francisco? Sí, todo bien, muchas gracias. Bueno, puedes intervenir en cualquier momento, ¿eh? Yo voy a empezar con preguntas a Pedro Tomei. Pedro Tomei dirige desde la Fundación AON un observatorio del cual forma parte la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Juan Carlos López Porcel y yo mismo formo parte del mismo. En él están, digamos, los principales first responder que tienen que intervenir, tales como Protección Civil, por supuesto la Cruz Roja o la UME, pero también está el consorcio, también está UNESPA y hay, en definitiva, varias universidades. Pedro, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista del observatorio del consorcio, perdón, del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON, ¿cuál es la valoración del año 2021 desde tu perspectiva como observador? En primer lugar, muchas gracias a AGERS por invitarme a participar en este extraordinario congreso. Enhorabuena por la organización, una vez más, de este 32 Congreso de AGERS, que ya es un histórico y que es un hito en la gerencia de riesgos española. Gracias a su presidente, gracias a su junta directiva, gracias a todos ustedes por atenderme y a los que nos están atendiendo de manera online. Efectivamente, Gonzalo, el año 2021 ha sido un año lleno de catástrofes naturales. Empezamos en el mes de enero, como todos recordaréis, con el temporal Filomena, una nevada histórica que asoló parte de nuestro país. Baste recordar pues, que hubo que cerrar el aeropuerto de Madrid-Barajas, que hubo 400 carreteras cortadas en todo el país y que se declararon zona catastrófica 8 comunidades autónomas de nuestro país. Seguimos con unos terremotos en Granada, cerca de 740 seísmos, 5 de ellos de magnitud superior a 4, para luego también tener danas, que empezaron con trombas de agua en Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana en primavera, y que en septiembre se manifestó en Toledo muy gravemente. Hemos tenido una ola de calor en verano que ha pulverizado todos los récords históricos, ola de calor que luego se manifestó en fuego en varios parajes forestales y principalmente pues, en Navalacruz de Ávila, donde calcinó 21 hectáreas. Y estamos todavía asistiendo a una erupción volcánica en la isla de La Palma, que ya comenzó el 19 de septiembre, es decir, llevamos más de 2 meses, y que el antecedente data de octubre de 1971, que fue la última erupción volcánica en Teneguía. Todo esto sin olvidar que todavía estamos en medio de una pandemia y viviendo en la era del cambio climático. Nos han hecho una exposición de la situación económica, política en la cual estamos atravesando, pero parece que además la naturaleza, que además la tierra se queja. Y se queja y hemos visto todas estas manifestaciones catastróficas. También decía que estamos viviendo en la era del cambio climático. Hay negacionistas, pero hay hechos irrefutables que nos hacen pensar que la naturaleza, que el clima están afectando a estas catástrofes e influyen en su producción. Estamos también en estos mismos momentos, mañana se termina el COP26 de Glasgow, por enumerar y sin anticiparme a su cierre, porque siempre es importante las 2 últimas jornadas, sobre todo la de hoy y la de mañana, estamos asistiendo pues, a unas dificultades grandes de los países en llegar a acuerdos y sobre todo a firmarlos, ¿no? Pero también hemos asistido a que en el año 2009 pues, hubo un compromiso de financiación de 100.000 millones de dólares, que tenían que estar desembolsados antes del año 2020, que eso se ha aplazado hasta el año
22-23. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es muy importante la financiación de la lucha contra el clima, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Aparte de los compromisos que adquieran los países y sobre todo los países pues más contaminantes, los más desarrollados, y asistimos con mucha expectación a ver lo que hace China, a ver lo que hace la India, a ver lo que hace Estados Unidos, a ver lo que hace Australia, porque sin el compromiso global de nada serviría la apuesta de todos los demás, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Una vez que se lleguen a esos compromisos, cómo se invierte el dinero, dónde se invierte, quién lo gestiona, eso es importantísimo. Bueno, todavía yo creo que falta un poco de concienciación global, pero también falta compromiso y firma de los compromisos y luego pues cumplirlos. Bien, decías, y ya para adentrarme un poco en lo que es el Observatorio de Catástrofes nuestro, ¿no?, del cual AGERS pues forma parte, ¿no? Uno de los fines de la Fundación AON es la gestión y los riesgos de las catástrofes. Es uno de nuestros el fin más diferenciador, en el que somos expertos y en el que más valor creemos que podemos aportar a la sociedad. Y constituimos un observatorio de catástrofes en su día, en el año ya 2015, en el cual dimos cabida a todos los actores que tenían algo importante que decir en materia de catástrofes. La composición de este observatorio pues está, como bien ha señalado, pues en primer lugar por los first responders, es decir, los primeros que intervienen en las emergencias, Cruz Roja, la UME y Protección Civil. Asimismo AGERS, asimismo el Consorcio de Compensación de Seguros, la patronal del seguro representando a todo el sector asegurador, 2 universidades. Nos parecía que era muy importante también el ámbito académico y el ámbito de la investigación y forman parte del observatorio la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Navarra. También en el observatorio nos preocupaba mucho los más vulnerables. Y decidimos siempre poner el foco en estas personas en riesgos de exclusión y por ello incorporamos a la Fundación ONCE, por tener una capilaridad muy grande en nuestro país y ser muy significativa, y siempre nos pone el punto de cómo sufren, cómo ven las catástrofes estas personas, ¿no? Al mismo tiempo constituimos una cátedra de catástrofes que está en las 2 universidades, que he señalado. La finalidad de las catástrofes pues es la investigación, la prevención, la anticipación, la respuesta en soluciones sostenibles y, por último, en ofrecer fórmulas para socorrer, como decía, a los más vulnerables. Ya les anticipo que el día 25 de noviembre tendremos nuestro simposium de catástrofes. Este año ya será el 6º que celebramos. Será bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey y nos centraremos en 3 grandes bloques. Un primer bloque que será el coste de las catástrofes. Muchas veces hay que saber de lo que hablamos y hay que cuantificarlo. Vamos a hablar del coste de las catástrofes en el lustro de 2015 a 2020. Es un trabajo de investigación en el cual están participando pues, las 2 universidades, analistas de AON Reinsurance y todos los first responders. Con lo cual es la primera vez que desde una perspectiva, vamos a llamarle global y transversal, se cuantifican los costes, tanto en personas como en daños materiales, de un lustro. Después nos vamos a centrar también en el temporal Filomena dentro de una pandemia. Vamos a hacer una inmersión en lo que supuso el temporal de nieve Filomena medio de una pandemia, con lo que ello supone, ¿no? Y por último presentaremos una nueva iniciativa del Observatorio de Catástrofes, que es que, ya se lo doy en primicia, elaboraremos anualmente un barómetro de las catástrofes. Un barómetro que tendrá unas mediciones y unos índices que irán desde la
desde la tolerancia financiera a las catástrofes, desde la resistencia importantísima de las infraestructuras críticas a esas catástrofes, porque tiene un efecto dominó muy importante, y pondremos el foco también en las infraestructuras críticas en nuestro barómetro. Tendrá un índice de vulnerabilidad, tendrá un índice de resiliencia y, por supuesto, pues un mapa de calor y un mapa de semáforos en cuanto a las catástrofes que se produzcan en el año anterior. Por tanto, daremos en este simposium una aproximación a las catástrofes que nos hemos referido, que me he referido en la primera parte de mi intervención, pero el barómetro de las catástrofes se presentará una vez cerrado el año, porque lo que pretendemos es cuantificar y saber de qué estamos hablando, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Bueno, han pintado un panorama sombrío, no son palabras mías, pero es un panorama realmente sombrío al cual nos enfrentamos. Yo en esta primera intervención, pues permítanme citarles a Martin Luther King, que decía: la verdadera medida del hombre no la da su actitud en momentos de fortuna o bienestar, sino cuando se enfrenta a las adversidades de la vida. Bien, pues los españoles somos un claro ejemplo de superación. Seremos capaces de resurgir como un ave fénix de las cenizas. Gracias, Pedro. Voy a hacer una pregunta al representante de Cruz Roja. ¿Cómo es la gestión de riesgos de catástrofes naturales en la Cruz Roja y en qué medida los avances tecnológicos ayudan a esta gestión de riesgos? Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer, por supuesto, a AGERS y cuando he entrado, además, he tenido la oportunidad de ver muchos logos de las compañías en los diferentes niveles y hay muchas con las que habitualmente trabajamos. Hay que agradecer el apoyo que prestan, en este caso, a la Cruz Roja o al movimiento internacional de la Cruz Roja, aquellos que llevan años o aquellos que se acaban de incorporar con nosotros, ¿no?, en el trabajo de la gestión del riesgo. Y como me preguntabas, Gonzalo, para nosotros el concepto de gestión del riesgo es un concepto integral, ¿no? Nosotros siempre representamos los desastres como un gran círculo, ¿no?, en el cual tenemos que trabajar tanto la prevención, la preparación, la respuesta y, por supuesto, la recuperación temprana, ¿no? Trabajar la resiliencia de las comunidades y, en este caso, por la organización en la que represento, pues ese puente, ¿no?, entre las compañías y lo comunitario, ¿no? Es gran parte de nuestro trabajo y especialmente de nuestra fortaleza, ¿no?, como movimiento internacional de la Cruz Roja, llegando a cualquiera de los sitios más remotos. Cuando nos preguntan habitualmente cuál es el trabajo diario que hace la unidad que en este caso me toca dirigir en Cruz Roja Española, nosotros siempre decimos que es un gran iceberg. Hacemos un montón de trabajo que no se ve, hacemos mucha prevención, hacemos mucha preparación y, por supuesto, hacemos respuesta, que al final es la que sale en los medios, al final es ese pequeño momento en el cual de visibilidad que tiene la organización. Pero no es nada la respuesta si no hemos tenido anteriormente una evaluación, un análisis de las necesidades, una prevención y especialmente con el trabajo comunitario. La tecnología ayuda muchísimo, por supuesto, ¿no? De hecho, ayer mismo teníamos una sesión con un socio como es Capgemini, en el cual nos colabora con nosotros en el desarrollo, ¿no?, de algunas tecnologías a la hora de búsqueda, rescate o cómo aplicamos en este caso la tecnología. Pero nosotros les decíamos que para nosotros la tecnología, y aunque nos hemos acostumbrado, ¿no?, lo hemos visto claramente o llevamos viéndolo especialmente unas semanas, ¿no? Muchos telediarios abren con imágenes de drones, ¿no?, en la isla de La Palma. Se ha hecho muy común palabras como Copérnicus, ¿no?, toda esa red de satélites que toman imágenes y que nos permiten a nosotros realizar cálculos o utilizar esa información a la hora de realizar proyectos de
de resiliencia, de medios de vida, ver las cuencas de los ríos, valorar dónde nosotros vamos a promover, ¿no?, o a financiar con el apoyo de todo el mundo los proyectos, como digo, de medios de vida. Pero siempre les decimos, ¿no?, ciencia pero con experiencia, ¿no?, innovación pero con el conocimiento comunitario. Tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Para nosotros cualquier propuesta de tecnología o de uso de tecnología en catástrofes debe tener la capacidad de poder utilizarse tanto en un entorno europeo de un estándar muy alto como en un entorno africano, asiático, latinoamericano, ¿no?, que nos sirva igualmente el uso de esa tecnología que nos proponen, que en muchos casos pues bueno, no empata entre unos y otros, y por eso nosotros hablamos sí a la ciencia, por supuesto, pero mezclado con la experiencia. Muchas gracias. Íñigo, me quedo con la frase prevención, preparación, planificación y con la expresión ciencia con experiencia. Magnífica lección. Voy a hacer una pregunta ya a Ignacio Borja. Ignacio, desde el punto de vista del seguro, a nivel global, ¿cuál ha sido en el año 2021 el impacto de las catástrofes naturales desde el punto de vista global? Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Agers por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Y me encantó el lugar, espectacular el sitio. Así que muy cómodos y contentos. Para poder entender lo que está pasando en el 2021, me voy a tener que ir unos años atrás, porque hay un poco de variación en lo que estamos viendo, conforme a lo que siempre ha ocurrido. Y quisiera empezar por decir que en el año 2020 aproximadamente hubieron $200 billones en pérdidas, comparado con el 2019 que fueron $150 billones. En este 2020, de los $200 billones, aproximadamente 89 billones estuvieron asegurados, es decir, más de 100 billones no contaron con cobertura de seguros. Ahora bien, de estos 89 billones, 81 billones correspondieron a catástrofes y solo 8 billones a pérdidas creadas por la mano del hombre, ¿no? Otro dato interesante es que en los últimos 5 años, solo ha habido 5 años, que las pérdidas han superado 80 billones. El problema está en que esos 5 años son a partir del 2005. Empezamos en el 2005, tenemos huracanes como Katrina, Vilma, 2011, terremoto en Japón, Nueva Zelanda, 2012, el huracán Sidney, el 2017, huracán María, el huracán Irma, y así. ¿Qué es la particularidad del 2020? Que de esas catástrofes no se dieron en riesgos, lo que nosotros conocemos como riesgos primarios, es decir, huracanes o terremotos. Se dieron en otros riesgos, que son los que nosotros conocemos como riesgos secundarios. Tornados, granizos, incendios forestales, etcétera, de los cuales el 70% de esas pérdidas fueron por tormenta o granizo y el 25% de las pérdidas se debieron a lo que llaman los wildfires, los incendios forestales. Y esto es importante porque esto no quiere decir que en el año 2020 no existieron eventos de lo que nosotros llamamos coberturas primarias. Lo que pasó es que estos eventos no impactaron a zonas altamente pobladas, entonces no hubieron tantas pérdidas. Sin embargo, durante el 2020 fue el año en el que más tormentas con lo que se llaman los named storms, tormentas con nombre, existieron. Es el año que más han existido. 30 tormentas que fueron nombradas en el año 2020 comparadas con 28 que había existido en el 2005, que ya había sido un récord. Y también es el año, el 2020, en el que más tormentas entraron por las costas de los Estados Unidos, más o menos 12. Entraron y golpearon las costas de los Estados Unidos, el récord había sido 9 en el 2016. Como les decía, estas tormentas, digamos,
por probabilidades tal vez, o por suerte, no afectaron a zonas pobladas. Pero ¿qué hubiera pasado si esas tormentas hubieran afectado a zonas pobladas? Pues ya no estuviéramos hablando de pérdidas de 200.000 millones, sino probablemente pérdidas de 250.000 o inclusive superiores a 300.000 millones de dólares. Y esto nos pone en contexto a lo que tú preguntabas, año 2021. Pues, ¿qué ha pasado en el año 2021? Pues, de acuerdo a la revista, por ejemplo, del Insurance Journal y a estudios que ha hecho la Asociación de Seguros, hay un estudio AON también, estudios de CHOP, pues nos dicen que el primer semestre del año 2021 ha sido el peor semestre en pérdidas catastróficas de los últimos 10 años. Tenemos ya más o menos 42 billones a junio en pérdidas. De esos 42 billones, grandes tormentas como las que pudimos ver no solo acá, sino el freeze que hubo en Texas, ¿no? Donde se congeló Texas e inclusive se tuvieron que cerrar fábricas, por ejemplo, fábricas de semiconductores hechas para la preparación de chips, que sabemos todo lo que está pasando con los famosos chips, que ahora tenemos problemas también con las cadenas de suministros, etcétera. Pero pues hubo un parón muy fuerte, adicional al parón que hemos tenido por culpa de pandemia, etcétera, ¿no? Solo esa pérdida más o menos costó 18 billones de dólares. Adicionalmente, tenemos las inundaciones pues, en Alemania, Países Bajos, aproximadamente 11 billones de dólares en pérdidas. Sin contar todavía las pérdidas que tenemos por adicionales incendios forestales que había, y ya podemos más o menos pensar lo que costó el huracán Ida, que sumamos otros 20 billones de dólares. Entonces, no quiero ser súper negativo frente a todo lo que nos han contado en esta mañana, pero claramente el año 2021 no se presenta mejor que los anteriores. Si tomamos en cuenta la estadística del primer semestre, pues será peor. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos desde el punto de vista de seguros, creemos que los precios seguirán firmes, y creo que eso pues, es un dato que interesa a todos los que están acá. Y adicionalmente creemos que hacia futuro pues las pérdidas no van a ser menores. No solo no van a ser menores porque hay eventos como los que tú describías hace un minuto, por temas de calentamiento global, etcétera, pero también vemos mayor concentración en las ciudades, población de áreas en las que antes pues eran despobladas y que están siendo afectadas por los incendios, y adicionalmente una mayor concentración de capital en un solo sitio, pues bien sea por tecnología y por eficiencias, pues son riesgos más grandes, son fábricas con mucha mayor inversión y adicionalmente esto, pues cada vez las pérdidas solo por ese factor son mayores. Entonces, 2021 pues se viene duro y a ver cómo terminamos. Esperemos que no sea peor. Gracias, Ignacio. Prácticamente, luego os voy a preguntar por lecciones, porque habéis planteado muchas cosas. Haremos una rápida pregunta de lecciones, pero como tenemos ahí en México a nuestro compañero Francisco Fernández Guerra, tenemos que pasar ya al otro tema relacionado. No dejaremos de hablar de las calamidades naturales y dejaremos las lecciones para los últimos 5 o 10 minutos de esta intervención. Pero a todo esto hay que unir el gran atasco mundial. Los medios de comunicación nos hablan de verdadero atasco en los suministros, déficit de algunos productos concretos. Todo el mundo se puso a producir después de la pandemia y de pronto viene el atasco. Desde México tenemos a Francisco Fernández, que le tenemos en pantalla. Francisco, desde el punto de vista americano, ¿podríamos hablar dentro de los países americanos, en este problema de la falta de suministros, de dos tipos de países? Lo que es México, parte de México, Estados Unidos, por ejemplo, y un bloque resto, por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. ¿Cómo lo ves desde México? Buenos días a todos. Gracias por la invitación y les pido una disculpa por no estar ahí. Me hubiera encantado estar en España, como ya de ganas de estar con ustedes, pero prometo que
estaremos físicamente ahí. Gonzalo, yo creo que hay un tema que han abarcado, el problema que siempre con innovación, sobre todo en AGES, es cómo plantear un esquema de mitigación ante los riesgos que pueden evitar, o que son más previsibles, para eventos que no se pueden planificar. Pero la capacidad de respuesta pronta a corto, medio o largo plazo tiene que estudiarse y actualizarse y analizarse, perdón, a las circunstancias que conllevan a esto en cada país y donde está situada cada empresa. Yo creo que hay que diferenciar. No es lo mismo el retraso en el abasto del producto, el encarecimiento de bienes y productos, y hay que decirlo, el abuso en el encarecimiento de bienes y productos. Porque el plan de acción, además de geográficamente, pues, es distinto, el plan de contingencia estratégico será distinto. En este sentido, la problemática, al menos en América, considero que sí la deberíamos dividir, podemos dividir en tres partes. Cono norte, con un tema totalmente distinto a lo que pasa en el cono centro, que puede trabajar desde Guatemala hasta Ecuador, incluyendo Perú, y el cono sur. Tal vez con excepción de Chile, que se asemeja o se asemejó durante la pandemia y este año a una problemática en el cono norte. Por el cono norte me refiero a México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que no se pueden ver realmente en esas partes por tratados de libre comercio que existen, pero sobre todo por el plan de respuesta, que es muy distinto aun cuando sea la misma localidades. Entonces, si bien existe evidentemente una escasez de nuevos bienes, yo me voy a enfocar en el norte. También hay muchos bienes cuya demanda disminuyó y en otros países, por ejemplo en Europa, pues no existieron los mismos problemas de abastecimiento. Por ejemplo, en cuanto al tipo de industria, pues cada quien habla como le da la pega. Por ejemplo, hablábamos mucho de distribuidores de conductores, ¿no? Es innegable, por ejemplo, que a nivel global un retraso en la producción de vehículos. Y esto pudiera haber impactado en el norte, por ejemplo, en América, a determinadas marcas, pero no a todos. En general, todas las marcas que han pasado, por ejemplo, en materia de vehículos, tuvieron una crisis financiera, pero la realidad es que, por ejemplo, hay marcas que en el norte se mantuvieron, incluso incrementaron su venta, incluso sacaron modelos nuevos en plena crisis. Pues por eso creo que no solamente el bien económico, sino también el tipo de industria a la que evidentemente el espacio solamente le vamos a tener que instalar. Lo mismo alguien mencionaba de en la telefonía celular. Falta de determinados componentes se quitó la producción celular ante una demanda desmesurada. Es impresionante después, o durante la pandemia, la demanda en telefonía celular que vimos en América Latina. Al parecer, el ser humano puede dejar de tener la aplicación de su hijo, pero no puede dejar de tener un teléfono móvil. Pero bueno, el punto es que en algunos países, también hay que decir, que empresas celulares que no tenían demanda, que lo habían tenido o sufrido un desabasto en la cadena por otros motivos distintos, porque estaban preparadas por la pandemia, sí ocuparon el lugar de otros productos y están ganando la partida o una ventaja distinta a otros competidores. Porque como decías tú, todo es negativo, pero hay que recordar, por ejemplo, que al principio de la pandemia, la problemática no era en el norte, no era que llegaba el producto, sino que estaba volcado a la entrada de líderes. Había navieras esperando apertura de los puertos, había puertos abiertos solamente en Estados Unidos, otros en Canadá o en México. Pero, por ejemplo, esta falta de o cierre de puertos también intensificó el flujo aéreo cuando las aerolíneas fueron los comerciales. La falta de los puertos disminuyó su problema, volviéndose un socio
logístico y transportista y resolviendo problemas de los países. Si vemos el cono sur, por ejemplo, Chile, por ejemplo, tenía desabastecimiento, pero su problemática está más enfocada en el caso en la logística. Durante la pandemia y durante este año, sabes que porque el dinero, evidentemente, existirá mayor demanda de combustible. Tú comparas, por ejemplo, a Chile con Argentina, quien depende más fuerte de otros países para la importación de insumos, encontramos una escasez distinta y mucho más agresiva. Y luego ya no digamos Venezuela, que además es una parte, pero todos estos factores de la pandemia se le tienen que agregar un tema financiero y político, o más bien, a todos los temas financieros y políticos hay que agregarles el tema de la pandemia. Para cada industria esta situación política y de gobierno, no me acuerdo, pero saber que las malas decisiones del gobierno ingredientes en la problemática. En un momento hablaremos sobre China, de Vietnam, pero ya estamos tratando de echarle la culpa a Musk sobre una problemática que ha agravado la toma de decisiones no solamente en empresas, sino también en gobiernos europeos y americanos. Por lo tanto, evidentemente, en Estados Unidos, Argentina, sí hubo una interrupción en la cadena de suministro, pero no fue el mismo impacto. La regeneración en pulso fue y será muy distinta en el futuro. México, Estados Unidos, Canadá, en muchos rubros no tuvo problemas en resolver para satisfacer la demanda que se requería. Hubo una escasez de productos significativos. Obviamente no quiero decir con esto que estamos viviendo con la panacea, pero al hacer la comparativa ahora mismo con los números en noviembre, sí se puede ver la diferencia dramática en la eficiencia de abastecimiento con otros países. Por ejemplo, volviendo al tema de vehículos en el norte, incluyendo México. Hubo un tiempo, en el año 2020, que algunas marcas dejaron de producir vehículos. No fue ni por falta de mano de obra, no fue ni por el COVID, no fue ni por falta de conductores, fue por una falta de suministro de gas, que fue una catástrofe natural. Una ciudad que volvieron en Estados Unidos y terminaron todas las empresas automatizadas. Entonces, yo creo que en América Latina, en conclusión a lo que estás diciendo, creo que sí debemos de hacer un análisis por bloque sobre las relaciones económicas en cada uno de los países, la falta de abastecimiento y escasez real, el retraso y las situaciones que no tienen nada que ver con la pandemia en el político, que tienen que darle una salida distinta. Muchas gracias, Francisco. Os voy a pedir mucha concisión porque nos queda ya poco tiempo. Estamos en la fase de lecciones, pero antes de las lecciones, muy brevemente, ¿cómo está repercutiendo la falta de suministro en el seguro a nivel global? Esta pregunta va directamente hacia Ignacio. Mira, muy breve, Ignacio. Sí, es bastante complejo y no para entrar en el tema de las cadenas, problemas en los puertos de China, Los Ángeles, eso hace que pues en el fondo hay una escasez de contenedores porque no pueden ser reemplazados y entonces pues se suma a la cadena y va ¿Y cuál es el problema que todo esto tiene desde el punto de vista asegurador? Grandes acumulaciones. Tenemos ya, por ejemplo, clientes que nos solicitan, no sé, de $1 millón o de euros que tienen por embarque, de repente necesitan 12 o 20 millones de euros porque ya tienen que acumular sus mercaderías para poder traerlas. Grandes acumulaciones en puertos, probablemente acumulaciones desconocidas que para ustedes o nuestros propios clientes tengan, porque pues simplemente hay veces que pasa un barco, no puede descargar en ese puerto, se va con los contenedores de otro puerto, deja en ese otro puerto la mercadería y probablemente alguien pueda tener acumulación en ese otro puerto de más mercadería. Entonces realmente genera un estrés grande a los clientes y si no ponen atención o un seguimiento muy importante, podrían tener pérdidas que podrían ser bastante complicadas. Y desde el punto de vista de seguros, como te digo, esas acumulaciones tanto en puertos como en depósitos, pues empieza a ser muy, muy importante. Gracias, Ignacio, sobre todo por la concisión en la contestación.
Muy rápidamente, Pedro, vamos a ver lecciones, muy rápidamente lecciones en relación con las catástrofes naturales, lecciones que podamos sacar del año 2021. Rápido. Pues muy rápidamente hemos aprendido muchas lecciones del año 2021 y hemos sacado conclusiones. La primera lección que hemos aprendido es que somos conscientes de que somos vulnerables. El máximo exponente ha sido el COVID-19, que ha puesto todo en tensión y en interrogación. Por lo tanto, todo lo que se haga para la preparación de eventos inesperados es poco. Después nos hemos dado cuenta que es importantísimo, y ya se ha dicho, la unión de la ciencia y la tecnología, puesta al servicio también de atenuar las catástrofes. Estamos asistiendo al volcán de La Palma, donde, y hay que decirlo también, observadores de la NASA, no dudosos, están diciendo que estamos ante una situación en la cual nunca antes, en ninguna parte del mundo, se están haciendo las cosas tan bien para el estudio y la prevención de erupciones volcánicas. Gracias a la ciencia, gracias a los investigadores, gracias a la tecnología, podemos desde 30 kilómetros de altura tener visiones de lo que está pasando y desde 3 kilómetros hacia dentro de la boca del volcán. Ciencia y experiencia, se decía. Ciencia, experiencia, unida a la tecnología, nos van a hacer estar mucho más preparados. Como tengo poco tiempo, yo al final resumiría las 3 lecciones en lo que yo denomino las 3 Cs. La primera es seguir trabajando en la concienciación global, de que somos vulnerables y de que hay que prevenir las catástrofes. Segunda C, el compromiso de todos, de los gobiernos, de las empresas, de las entidades sociales y de las propias personas. Todos tenemos mucho que hacer en esa materia y hay que ser, por supuesto, solidarios con los más vulnerables. Y por último, el cumplimiento, la ética en el cumplimiento de las medidas que se tomen. Es fundamental, entonces, la concienciación, el compromiso, el cumplimiento y pasar a la acción. Cosa que, como muy bien sabes, Gonzalo, desde el Observatorio de Catástrofes estamos haciendo. Gracias, Pedro. Íñigo, rápidamente, desde el punto de vista de Cruz Roja, ¿alguna lección, aparte de lo que ya ha dicho Pedro? Pues si me quedase con un titular del 2021 y además basados en todo lo que veníamos arrastrando del 2020, es que la protección civil comienza por uno mismo. Vivimos en un estado de derechos, pero en muchos momentos es un estado de responsabilidades. Responsabilidad de cada uno de nosotros como primer interviniente, no ya de las organizaciones o de las administraciones, que debemos trabajar más las respuestas basadas en la previsión. La tecnología nos permite prever algunos de estos desastres. Por lo tanto, tenemos que trabajar esas respuestas mucho más basadas en esa previsión que nos permite la ciencia. Alerta temprana, respuesta temprana, básicamente. Gracias. Y bueno, la misma pregunta para Ignacio Borja. Ignacio, pero en un doble sentido. Primero, catástrofes, después atasco mundial. ¿Alguna conclusión distinta o que quieras enfatizar de lo que ya han dicho los...? Pues la única conclusión que puedo decir es que la naturaleza está viva. Nos hemos volcado mucho a ver los riesgos cibernéticos, todo lo que nos tiene ocupados la mente, pero al mismo tiempo la misma naturaleza y el ser humano nos recuerda de qué estamos hechos y cómo estamos y que tenemos que estar ahí prestos a ayudar, a trabajar juntos y desde el punto de vista de seguros, pues aquí estamos para todo lo que podamos ayudarles. Gracias, gracias. Vamos a México ya y con esto prácticamente terminamos este panel. Francisco Fernández, ¿qué lecciones extraemos en relación con ese atasco mundial en el suministro de productos? En resumen, creo que lo dividiría rápidamente entre, primero, la pronta respuesta en la toma de decisiones de los consejos.
Segundo, muy importante, la descentralización en las decisiones. Que lo más importante que es la COVID y afectará en la época por COVID, porque creo que tenemos que vivirlo, ya estamos ya en la época es que no podemos dejar de duplicar o plantear los condiciones. La flexibilidad de acuerdos de confianza en la cadena para combatir las interrupciones, no se ni que hablar de forma brusca. Los problemas más importantes que se destacan al día de hoy son la cantidad de cadenas de suministro de una empresa que depende de países fabricantes como India, China, Vietnam, etc. Entonces, la resolución no es buscar otros ciudadanos. Entonces, la dependencia de un proveedor mortal está ligado a la misma al tema tecnológico muy claro, digital, inteligencia artificial, y la pregunta más bien debe ser cuáles son las características en este desarrollo de transición operativa y cómo las vamos a maniobrar. Hay empresas que están en una tercera o cuarta etapa en este desarrollo operativo tecnológico. Muy bien, pues nada más, señoras, señores, con 2 minutos de retraso sobre lo previsto, pues cerramos ya este panel y agradecemos especialmente a todos los intervinientes su participación y a ustedes su confianza.